Hola, buen día. Mi nombre es Perla Rodríguez Cabrera. Soy estudiante de sexto semestre de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales y estoy cursando actualmente la materia de redes de computadoras. Bueno, pues el día de hoy les estaré hablando sobre algunos temas importantes que se tocaron en la unidad número 1 de esa asignatura, el cual uno de ellos es la diferencia entre red e internet, donde les voy a explicar los dos conceptos y explicar la diferencia entre ambos. También hablaré sobre las topologías lógicas y físicas. Hablaré igual acerca de los dos y mencionaré algunos ejemplos. Y también acerca del modelo OSI y les daré un ejemplo de un envío de paquete a través del modelo OSI pasando por un router. Bueno, pues el primer tema que hablaremos el día de hoy es la diferencia de red e internet. Bueno, la red conecta diferentes dispositivos y equipos de software con ayuda de medios alámbricos e inalámbricos. Esta conexión permite que diferentes tipos de recursos tecnológicos compartan paquetes de datos que puedan acceder a la misma información y aprovechar una determinada funcionalidad. Conforme a su alcance y tamaño, una red de computadoras puede clasificarse en LAN, en MAN y en WAN. De manera técnica podemos decir que una red de computadoras sirve para poder intercambiar información y compartir elementos de hardware y de software. Ahora hablaremos de lo que es el Internet. Bueno, la palabra Internet es el resultado de la unión de dos términos. Inter, que hace referencia a enlace o conexión, y net, de network, que significa interconexión de las redes. Bueno, Internet es una de las redes más grandes de telecomunicaciones a nivel mundial. Su importancia radica en que a través de ella podemos obtener información rápida y eficaz sobre diversos temas, sin movernos de casa o del lado de nuestra computadora. Esto entre infinidades de aplicaciones que podemos utilizar. Y bueno, esa es una red de computadoras interconectadas entre sí que ofrecen acceso y comparten información a través de un lenguaje en común. Y bueno, pues en la actualidad es la red de computadoras más grande que existe en el mundo. Se conecta a través de teléfono, a través de módems o por fibra óptica y transmite toda clase de información. Y bueno, pues sería un error considerar Internet únicamente como una red de computadoras. Y bueno, pues podemos considerar las computadoras simplemente como el medio que transporta la información. Y bueno, en este caso Internet sería una gran fuente de información práctica y divertida. La diferencia que encuentro entre los dos, una es que la red se define como un grupo de dos o más sistemas informáticos que están conectados entre sí, y mientras que el Internet se describe como varias redes de trabajo que están conectadas. Una red suele estar presente dentro de una ubicación geográfica restringida, como en un instituto o en el hogar, mientras que Internet es más amplia, existente de un país a otro. Las personas que forman parte de una red pueden interactuar entre sí cara a cara, y ya que estén pues ubicadas en el mismo lugar. Pero las personas en Internet no siempre pueden interactuar pues entre sí, porque son más de 200 países que forman parte de él. El Internet permite también a las personas acceder a la web y obtener más información sobre todas las cosas del mundo, mientras que una red ayuda a conectar a las personas para que funcionen correctamente y realicen sus tareas. Ahora entraremos al segundo tema, que es topologías físicas y topologías lógicas. La topología física se refiere a las conexiones físicas, que identifica cómo se interconectan los dispositivos finales y de infraestructura, los routers, las switches y los puntos de acceso inalámbrico. Aquí las topologías físicas generalmente son de punto a punto o en estrella. Las topologías lógicas se refieren a la forma en la que una red transfiere tramas de un nodo al siguiente. Esta disposición consta de conexiones virtuales entre los nodos de una red.
Los protocolos de capa de enlace de datos definen esas rutas de señales lógicas y la topología lógica de los enlaces de punto a punto pues, es relativamente simple, mientras que los medios compartidos ofrecen métodos de control de acceso al medio deterministas y no deterministas. Y bueno, pues en la actualidad, físicamente, las topologías están basadas en concentradores y lógicamente en anillo, lineal o en estrella. También hay otras dos, que es malla y jerárquica, mientras que la malla solamente es física y la jerárquica es únicamente lógica. Ahora les voy a explicar cada una de ellas y vamos a empezar con la topología lineal. Bueno, esta topología lineal, emplea una especie de espina dorsal llamada backbone para poder conectar todos los equipos en un cable único. Este funciona como un medio de comunicación compartida al que los equipos se conectan a través de un conector de interfaz. El hardware que ecualiza los niveles de las señales mandadas y recibidas. Y bueno, pues un equipo que se quiere comunicar con otro equipo de la red envía el mensaje por cable. Esto puede ser visto a través de los demás equipos, pero solamente aquel a quien va a dirigirlo puede procesarlo. La topología de bus no es práctica, pero más de 200 estaciones no es tolerante hacia los errores y un error puede afectar a toda la red. Aquí está el cable único que les estoy mencionando, también conocida como backbone, espina dorsal. Y bueno, también la información es aceptada solamente por una computadora que coincide con su dirección, con la codificación y la señal original. El bus es una topología pasiva. Aquí las computadoras no son responsables de mover los datos desde una PC al siguiente. Es una topología activa. Las computadoras regeneran las señales y mueven los datos a lo largo de toda la red. Este tipo de topologías son fáciles de instalar y no requieren de mucho cableado en comparación con otras alternativas. Las redes de trabajo de tipo lineal, o también conocidas como bus, trabajan menor con un número limitado de equipos. Y bueno, si tratamos de conectar unas cuantas docenas de computadoras, con esta topología es muy probable que se presenten problemas de rendimiento. Y bueno, pues adicionalmente si el cable que funciona como espina dorsal falla, pues la red completa quedaría fuera de servicio. Ahora hablaremos sobre la topología de estrella. Bueno, esta topología se compone de un punto de conexión central llamado concentrador y este puede ser un hub o un switch, es este que les estoy mostrando. Aquí los equipos que se conectan a este hub o switch se conectan mediante un cable tipo UTP o de par trenzado sin blindaje para el Ethernet. Y bueno, pues a diferencia de una topología tipo bus, una red con topología de estrella requiere de más cable, pero aquí un error en cualquier cable de la red solo va a afectar al acceso de la computadora en el que está conectado y no a la red completa. Sin embargo, si un hot falla, este de aquí, la red completa se quedaría totalmente inhabilitada. La siguiente es la topología de anillo. Bueno, en una red con topología de anillo, cada equipo tiene exactamente dos vecinos con los cuales se puede comunicar y todas las señales van a viajar a través del anillo en una misma dirección o un mismo sentido, ya sea hacia acá o para acá. Solamente van a tomar una dirección. Esa topología es activa, ya que cada equipo de trabajo actúa como un repetidor para poder amplificar la señal y enviarla a la siguiente computadora. Por esto, una falla en cualquier cable o equipo rompería toda la conexión y puede provocar que se caiga toda la red. Aquí las estaciones se conectan al anillo a través de repetidores
que regenera las señales y las mandan en la misma dirección. Para poder implementar una red con topología de anillo, se pueden utilizar tecnologías como FDI, SONET o Token Rank. Ahora vamos a ver lo que son las topologías de malla. Y bueno, las topologías de malla están íntimamente relacionadas con el concepto de rutas. A diferencia de todas las topologías anteriores, los mensajes enviados en una red de telaraña pueden tomar cualquiera de las muchas rutas posibles para llegar a su destino. En una topología de anillo, a pesar que existen dos posibles rutas, los mensajes solo pueden viajar en una sola dirección. Algunos WAMPs, también conocidos como redes de cobertura amplia, como la Internet, emplean las rutas en malla. Y bueno, en cada parte de la malla existe un equipo de cómputo el cual recibe y envía información. La diferencia principal entre una LAN y una WAN es el tamaño del área geográfica que está cubierta. Y bueno, una LAN cubre una pequeña área geográfica, mientras que una WAN cubre un área geográfica mucho más grande. La ventaja de la topología es la fiabilidad frente a las fallas. Si una computadora falla, eso no va a afectar a las demás. También tiene grandes posibilidades de reconfiguración y permite tráficos elevados de información con retardos pequeños. La siguiente topología es la jerárquica, o también conocido como topologías de árbol. Bueno, estas integran múltiples topologías de estrella en una topología de bus. De esta forma, solo los hubs se conectan directamente al cable con topología de bus y cada hub funciona como la raíz de un árbol de equipos. Este híbrido de topología de bus y estrella permite que se expanda la red mucho más que con las posibilidades de las topologías bus. Ya que las topologías de bus limitan en el número de equipos debido al tráfico de transmisiones que genera, y la estrella limita por el número de puertos del concentrador. Bueno, si una computadora cae, no afectará al resto de la red. Las otras serán capaces de comunicarse y bueno, si un hub cae, todas las computadoras en ese hub son incapaces de comunicarse. Pero si un hub está conectado a otros hubs, esas conexiones también se romperán. Y bueno, el siguiente tema es el modelo OSI. El modelo OSI, Open System Interconnection, interconexión de los sistemas abiertos, ha servido como uno de los modelos básicos de trabajo en red desde el año 1984. OSI es un modelo abstracto y las implementaciones actuales de la red no necesitan apegarse estrictamente a él. OSI también es un esfuerzo de crear un estándar y bueno, surgió gracias a la idea de la ISO, que hizo que se pudieran comunicar entre sí, ya que las redes en ese tiempo tuvieron un gran avance. OSI ofrece una introducción muy práctica a muchos conceptos de la red. Y bueno, en este modelo, todas las tareas necesarias para una comunicación se dividen en niveles. Y bueno, todos estos niveles están bien definidos y no interfieren entre sí. De acuerdo con este modelo, existen 7 niveles o 7 capas de trabajo y cada uno tiene su propio nivel de control. Las capas del modelo de OSI son esas que podemos observar aquí. Es la capa física, enlace de datos, red, transporte, sesión, presentación y aplicación. En los niveles inferiores, que es el nivel 1, 2, 3 y 4, proporciona servicios a los niveles superiores y ejecuta las funciones más primitivas como el control de flujo, poniendo las direcciones y la ruta. Los niveles superiores ejecutan funciones específicas de aplicación como formateo de datos, administración de las conexiones, etc.
En el proceso se desarrolla cuidadosamente desde el envío de datos hasta su recepción. Esta manera de separar el proceso en capas o niveles brinda la posibilidad de resolver los problemas de red más fácilmente y es más sencillo de manejar y da posibilidad de agregar nuevos protocolos. Ahora les voy a explicar más detalladamente cada una de estas capas y vamos a empezar con la capa de aplicación. Bueno, esta se define como cómo el usuario accede a la red y se encarga del intercambio de información entre los usuarios y el sistema operativo. Se puede transmitir diferentes programas y archivos que proporcionan interfaces al software que le permiten usar los servicios de red. Algunos servicios suministrados por la capa de aplicación incluyen la transferencia de archivos y la administración de archivos y el manejo de mensajes por el correo electrónico. Y bueno, la capa de aplicación define los protocolos usados en la transmisión de correos electrónicos. Una petición de datos de un programa de software es recibida por los servicios de la capa de aplicación y es transferida abajo por las capas del modelo OSI hasta que alcance la capa física. En este punto, los datos son enviados a su destino por cable. Después de la capa física, desenvuelve la información por las capas del modelo OSI hasta que alcanza la capa de aplicación. Aquí cada nodo en una red puede ser identificado por dos tipos de direcciones de la capa de red y direcciones de la capa de enlace de datos. Las primeras son integradas en el dispositivo conectado a la red y se llaman direcciones físicas, las MAC, o direcciones de hardware. Las segundas, llamadas direcciones lógicas o virtuales, son asignadas a los dispositivos por el software de operaciones. Estas direcciones lógicas son formadas de información jerárquica que pueden ser fácilmente interpretados por los routers y usados para dirigir los datos a sus destinos. Algunos protocolos y servicios que se incluyen en la capa de aplicación son el protocolo de administración de información común, el protocolo acceso y administración de transferencia de archivos, el protocolo de transferencia de hipertexto y los sistemas de archivos de red de telecomunicaciones y entre otros. Y bueno, la capa de aplicación en pocas palabras no es más que lo que podemos interactuar como usuario, por ejemplo, el YouTube, el WhatsApp, todo lo que es la puerta con la comunicación. O sea, la capa de aplicación es la puerta hacia la entrada de este modelo. La siguiente es la capa de presentación. Y bueno, esta capa se define por el formato, incluyendo la sintaxis del intercambio de los datos entre los equipos. Y bueno, por ejemplo, el nivel de aplicación puede entregar datos en un formato especial al nivel de presentación, donde este formato se transforma en un formato cómodo por transmisión. La capa de presentación responde a las peticiones de la capa de aplicación y envía peticiones de servicio a la capa de sesión. Aquí también es responsable de aceptar datos de las capas inferiores y presentarlos a la capa de aplicación. Aquí están algunas de las funciones que cada capa, que la capa de presentación tiene, que son servicios de codificación y de descodificación, servicios de comprensión y servicios de compresión y descompresión de datos, servicios de traducción. Y bueno, la capa de presentación se encarga de traducir los datos que vienen de las capas inferiores para que sean extendidos en la capa de aplicación. La siguiente es la capa de sesión. Y bueno, en la capa de sesión, en este nivel se organizan las funciones que permiten a dos usuarios o nodos a comunicarse entre sí en una misma red. Se administra el sistema y se ponen las contraseñas, se define la sincronización y a dónde se dirige el tráfico. La capa de sesión responde a atender las peticiones de la capa de presentación, así como evitar peticiones
a la capa de transporte. Y bueno, la capa de sesión muestra algunos ejemplos de los formatos que se pueden definir en esta capa o en este nivel. Está lo que es el sistema de entrada y salida básico de la red, sistemas de archivos de red, intérprete de órdenes seguras y lenguaje de consultas estructuradas. La siguiente capa es la capa de transporte. Y bueno, en este nivel se asegura la transferencia de la información desde un punto inicial hasta el punto final. Aquí se define la conexión entre las computadoras, transmisoras y receptoras. Se asegura que los datos del proceso de nivel más alto, usualmente encapsulados en tramas o en paquetes, aquí llegan a su destino en el orden correcto, mientras hay un camino de comunicación abierto para la capa de transporte pueda hacer su trabajo. La capa de transporte recibe peticiones de la capa de sesión y reexpide peticiones a la capa de red. Para hacer esto ocurren varias funciones en la capa de transporte, tales como asegurarse que la conexión sea estable, desmontando y después remontando grandes cantidades de flujos de datos, control de flujo de datos y recuperación de errores. También creando secuencias de datos. Y bueno, aquí más que nada el transporte es el que se encarga de segmentar la información. Aquí los corta en trozos y les pone una etiqueta. Se asegura que los trozos etiquetados con TCP sea la que, bueno, esta es la que si se pierde, lo busca y después lo manda. El que no importa si se pierde es el UDP. Bueno, el protocolo TCP es confiable. Si descargas un programa y se extravió un segmento, el transporte solicita el envío de ese segmento en específico y pues se reenvía. Y aquí se usa en el email y en archivos. El UDP es de mayor esfuerzo y este se utiliza cuando se hace streaming. Aquí un ejemplo es de las transmisiones en vivo, que cuando ese paquete o esa segmentación se pierde, las transmisiones en vivo se congelan o se pixelean y bueno, pues esa parte del segmento se perdió y ya no se puede recuperar, ya quedó en el pasado y ya por eso se ve pixeleada las sesiones o transmisiones en vivo. La capa que sigue es la capa de red y bueno, en ese nivel se define la ruta de las tramas de los datos a través de la red hasta su usuario final, es decir, el tráfico en la red. En este nivel se utilizan protocolos como IP, protocolo de internet o intercambio de tramas entre redes. Aquí la capa de red permite que la trama pase por varias topologías de red, escogiendo rutas múltiples hasta que alcance su destino. Es capaz de transferir cantidades variables de datos desde los puntos de terminales de una o varias redes. No es más que nada que en esta capa es una capa de direccionamiento y de ruta. Y bueno, la dirección de red los convierte en un paquete y ese paquete lo identifica con una dirección IP que es única en la red. Y bueno, algunos ejemplos de protocolos de red que se incluyen en este nivel es el protocolo de Internet, como ya lo mencioné, el protocolo de intercambio de paquetes de Internet, protocolo de encadenamiento de la información, protocolo de mensajes de control de Internet. Y bueno, ahora vamos con la capa de enlace de datos y esta capa se define cómo serán transmitidos los paquetes de datos entre los usuarios. Se definen los formatos de los paquetes de datos, las direcciones
se detectan los errores y la manera de transmisión de datos. En su mayor parte la comunicación de LAN se maneja en la capa de enlace de datos y la capa física. La capa de enlace, los nodos conocidos son la LAN. Y bueno, la comunicación de datos en la capa de enlace puede estar entre dos nodos punto a punto o entre un solo nodo a muchos puntos, de punto a multipunto. La capa de enlace de datos asegura la entrega de datos entre los entre los nodos, usando las direcciones físicas de los nodos. Y la capa de enlace de datos también proporciona notificación de error a las capas superiores cuando ocurre un error de transmisión de información. Algunos ejemplos de los protocolos de la capa de enlace son el control de enlace de datos de alto nivel, el protocolo de Internet de línea serial, el protocolo de punto a punto. Y bueno, continuamos con la siguiente capa, que es la capa física. Y bueno, en este nivel se definen las características mecánicas y eléctricas de la red que son necesarias para tener una conexión física. Aquí se definen los cables, los hubs, las computadoras y los tipos de señales. También se define el tipo de red que se va a utilizar. Aquí la capa física sirve a la capa de enlace de datos y la capa física proporciona un camino de transmisión de datos en una red. Aquí los datos son convertidos en una señal que se traslada hasta el final sobre una unión física y la capa física es responsable de los procedimientos, la mecánica y la electricidad requerida para el funcionamiento. Un ejemplo de nodos de red de capa física incluyen adaptadores de red, los modems o los hubs. Y bueno, aquí en cada capa sucesiva del modelo OSI, comenzando con la capa de aplicación y terminando con la capa física, agrega algún control, un formateo o información de dirección a los datos que maneja. Entonces, cuando invierte el proceso de los sistemas de recepción, interpreta y usa la información añadida, pasando los datos a la capa física hasta la capa de aplicación. Y bueno, entra la petición inicial del software y el cable de red. Los bloques de datos se ponen más grandes porque se acumula más información de manejo. Por ejemplo, a nivel de capa de transporte, se agrega información de control de flujo, de secuencias y chequeo de errores. A nivel de capa de red se añade información de dirección lógica y en ese nivel de capas de enlace de datos y física se agrega información de tramas de datos y comprobación de errores, información de dirección física. Bueno, aquí cada nivel superior recibe servicios de los niveles inferiores a través de los puntos de acceso de los servicios y cada acceso de servicio tiene su propia dirección. Aquí los protocolos se definen cómo se ejecutarán, cómo se ejecutará la comunicación entre los niveles iguales. Y bueno, aquí el movimiento de abajo, del nivel 7 al nivel 1, es de usuario al transmisor y del nivel hacia arriba, que es del 1 al 7, es del usuario al receptor. Y bueno, ahora vamos a ver un ejemplo de un envío de paquete de datos a través del modelo OSI que pasa por los routers o por un router. Y bueno, yo elegí el de un envío de mensaje de WhatsApp. Y bueno, cuando uno le quiere enviar un mensaje de WhatsApp a un amigo, a un familiar, a tu hermano, a tu hermana, lo que sea, la primera parte que se muestra, bueno, esto es la capa de origen, es
Y bueno, ahora vamos a ver un ejemplo de un envío de paquete de datos que pasa a través del modelo OSI, a través de un router. Y bueno, yo elegí el ejemplo de un mensaje de WhatsApp. Y bueno, pues miren, cuando nosotros, bueno, esto es la parte de origen y eso es la capa de destino. Origen, acuérdense que va de la capa 7 a la capa 1 y destino va de la capa 1 a la capa 7. Y bueno, cuando uno quiere mandar un mensaje de WhatsApp a un amigo o un familiar, lo primero que hacemos es abrir la aplicación y escribimos el mensaje. Bueno, cuando escribimos ese mensaje, estamos en la capa de aplicación. Cuando ese mensaje pasa a la capa de presentación, ese mensaje se convierte en un formato de texto. Ese formato de texto pasa a la capa de sesión y en la capa de sesión la sesión inicia una comunicación con el servidor de WhatsApp y le dice algo como, oye, tal usuario desea enviar este mensaje, me das permiso o me das autorización y ahí tiene que esperar que el servidor de WhatsApp responda. Si el servidor de WhatsApp no responde, entonces eso quiere decir que el servidor está caído. Y bueno, pero ahorita no es el caso, el servidor funciona, el servidor autoriza, entonces se inicia la sesión. Después pasa a la capa de transporte y en la capa de transporte ese mensaje lo segmenta y esos segmentos los pasa a la capa de red. En la capa de red esos segmentos los convierte en paquetes y los etiqueta con una dirección IP de el origen y del destino. Ese paquete lo manda al enlace de datos y en el enlace de datos lo que hace es convertirlo en información binaria para después pasar a la capa física, que es el medio por el cual va a viajar ese mensaje. Al llegar al primer router, pasa la capa física, es el medio, entonces lo pasa al enlace de datos, el enlace de datos la capa de enlace de datos analiza la información y dice, la convierte en información binaria y la manda a la capa de red, donde va a buscar la dirección IP a la cual va dirigido ese mensaje. Y así va a pasar por cada uno de los routers hasta llegar al servidor de WhatsApp. Cuando llega al servidor de WhatsApp va a hacer lo mismo, va a pasar por la capa física, enlace de datos, red, transporte, sesión, presentación y aplicación. Aquí lo que va a hacer es que el servidor dice, este usuario quiere mandar un mensaje, tengo que, mediante la aplicación cliente-servidor, él va a determinar a qué usuario, a qué contacto, a qué número debe de enviarse ese mensaje. Entonces, vuelve a pasar el mensaje por cada una de las capas, aplicación, presentación, sesión, transporte, red, enlace de datos y física. Todas estas capas entran en vigor y vuelven a pasar por cada, van a ir saltando por cada router y van a ir pasando por todas las capas hasta llegar al router que es el destino. Cuando entra el router que es en el destino, pasa por la capa física y en la capa física pues es el medio, lo va a mandar al enlace de datos, el enlace de datos va a leer la información binaria, lo va a mandar a la capa de red y en la capa de red va a desencapsular ese paquete y va a mandar los segmentos a la capa de transporte. Cuando mandan los segmentos, la capa de transporte va a decir,
bueno, me llegó este segmento, me llegó este otro segmento, me llegó este otro segmento y los ordena de forma correcta para que se pueda mandar el mensaje. Cuando el transporte no llega a algún segmento, la capa de red lo reenvía automáticamente. Cuando ya tienen todos esos segmentos completos, los manda a la capa de sesión. En la capa de sesión, aquí ya debe haber una sesión abierta previamente. Entonces, esa sesión de la capa de sesión pasa a la capa de presentación. Y en la capa de presentación, se lee en formato de texto y pasa a la capa de aplicación. Y es cuando al usuario final le llega el mensaje. Y todo esto pasa en un abrir y cerrar de ojos. O sea, todo este proceso de que salta por cada uno de los routers es en una velocidad magnífica y es muy, muy rápido todo esto que pasa. Tan solo enviar un mensaje. Y bueno, pues el destino ya le llega su mensaje de hola, ¿cómo has estado? Y bueno, eso fue todo por el webinar del día de hoy. Espero que se haya entendido claramente cada uno de los temas, cada uno de los conceptos y muchas gracias por su atención. Hasta pronto.